Pues si todos estamos ahí en Eclesiastés capítulo 7, hermanos, los invito a ir al versículo 15. Vamos a estar del versículo 15 al verso 29. Pero ¿por qué no oramos y ponemos esta lección en las manos del Señor? Amén. Amantísimo Señor, gracias por esta mañana, Señor, esta tarde. Vamos a entrar, Señor, en el libro de Eclesiastés, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ella, Señor, a encontrar paz, gozo, Señor, sabiduría, a encontrar, Señor, aquellos mandamientos, Señor, en los que a veces nosotros desconocemos o ignoramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos despiertos, Señor, a que nuestros sentidos estén atentos, Padre, a lo que hoy nos estarás enseñando, Señor. Usa, Señor, mis labios, Señor, para comunicar el mensaje tuyo, Padre. Padre, ayúdame, Señor, a ser claro, Señor, en lo que voy a exponer el día de hoy, y que, Padre Celestial, tu Espíritu Santo, Señor, redarguya en mi vida y en la de mis hermanos, Señor. Gracias por esta lección, donde vamos a aprender algo, Señor, y tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Así que ayúdanos a exponerla y que nuestro corazón sea ese campo, Señor, fértil, para que podamos tener una buena cosecha, Señor, de lo que aprendemos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ya estamos ahí, hermanos, en Eclesiastés capítulo 7. Amén. En el capítulo 7, del verso 1 al verso 14, vimos una frase que resaltó la semana pasada, y esa frase es: mejor es. No sé si ustedes estuvieron en la clase o en el estudio pasado, pero el predicador o el sabio Salomón decía: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Ahora, si usted mira, él no está también diciendo que no es mejor el ungüento, sino que es aún mejor la buena fama. Pero va a pasar, hermanos, del versículo 1 al versículo 14, termina en el original algo que se conoce como poesía, y a partir del versículo 15 en adelante vamos a entrar en lo que es la prosa. En el original tiene mucho sentido esto, porque palabras que riman. En nuestro lenguaje, tal vez quizás no lo podamos ver así, pero no deja de ser una gran enseñanza del predicador o del sabio Salomón para nuestros días. Así que hay una transición en el versículo 15 de la poesía a la prosa, o de los proverbios a la reflexión. Alguno podría decir: ¿qué son los proverbios? Los proverbios son frases cortas, consejos cortos que quieren decir una gran enseñanza. Nosotros en el libro de Proverbios encontramos muchas frases cortas que contienen un gran sentido de consejo o de sabiduría. Pero ¿qué es una reflexión? Es aquello en lo que se medita y se detiene uno a pensar, a analizarlo, a estudiarlo y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, esa es las dos cosas que vamos a encontrar en el capítulo 7. Del versículo 1 al versículo 14, proverbios, consejos. Y del 15 al 29 vamos a encontrar lo que son las reflexiones. Así que, ¿sí me entendieron, hermanos, ahí? Amén. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero miremos el versículo 15. El versículo 15 dice de la siguiente manera: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. A continuación, el predicador hará lo mismo que en otros capítulos pasados. En el resto del libro, antes y después de este capítulo, vamos a mirar una frase que va a resaltar en los escritos del maestro en Eclesiastés: he visto debajo del sol. Y aquí en la frase 15 comienza con esto, que he visto en los días de mi vanidad. Y fíjense que aunque el rey, el sabio, el predicador, como se conoce Eclesiastés, ha sido un rey, y un rey pues ha gozado de todo, por así decirlo, ha disfrutado de todo, no deja de ver que sus días son vanidad, son sin sentido. Aún teniéndolo todo, él experimentó este sinsabor de la vida, o este sinsentido de la vida. El verso 15 nos dice que hay justos que perece por su justicia,
y hay impíos que por su maldad alarga sus días. Miremos que hay dos cosas en el texto que se oponen entre sí. La primera es, por un lado tenemos a los justos en el versículo 15 y por otro lado tenemos a los impíos. Son cosas que se contraponen. Por otro lado, también tenemos en ese mismo verso la justicia y la maldad. Vamos a estar hablando tanto de la justicia, la maldad, como también del temor a Dios y de la sabiduría en estos pasajes. Salomón estaría de acuerdo con nosotros, hermanos, cuando pensamos de esta manera. Cuando nosotros vemos algún tipo de injusticia en la televisión o por las redes sociales o porque hemos visto un tipo de injusticia, a veces decimos, qué bueno que atraparon a ese ladrón, qué bueno que atraparon a ese violador, qué bueno que atraparon a ese asesino, ojalá y se pudra en la cárcel. ¿Por qué? Porque ha hecho algo que para nosotros es repulsivo, no lo podemos aceptar. Si ha violado a alguien o si ha robado a alguien o si ha golpeado a alguien, pues su merecido es que vaya y pague con la justicia. Pero también a veces decimos, qué bueno que reconocieron a aquella persona porque es una persona amable, honrada, se sacrifica por los demás, es una persona que ha luchado, se ha esmerado por tener ese lugar de honor. Salomón estaría de acuerdo con estas cosas. Sin embargo, hermanos, no siempre sucede así. O más bien casi nunca sucede así. Lo que el predicador nos está diciendo en el versículo 15 es que hay buenos o personas buenas que le suceden cosas malas. Pero hay gente malas que le suceden todo lo bueno. Y a veces no lo llegamos a comprender del todo. Y eso fue algo que Salomón está tratando de explicarnos, el por qué suceden estas cosas. Ahora, por otro lado, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído, en un mundo perverso, hermanos, donde la maldad parece ser apremiante y la justicia parece ser castigada o perseguida. Recientemente vamos a estar mirando ya en las televisiones, en las noticias. Es más, nosotros vamos a estar experimentando que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Pero eso no es una noticia de que nos alarme. Eso ha existido durante el tiempo de toda la existencia de la humanidad. Hoy parece que a lo bueno es aquello que detesta a la gente. Lo bueno es aquello que ahora para la gente no tiene ningún sentido. Pero ahora lo malo es exaltado y es alabado y parece que los que son malos ahora gozan hasta de más beneficios que el que practica la justicia. Pero ojo, aquel que practica la justicia tendrá su recompensa ante Dios. Aquel que practica lo bueno, hermanos, vamos a tener un día recompensas de parte de Dios. Quizás no en este mundo. Quizás nos vayamos sin gloria de este mundo. Pero el Señor ha prometido que aquel que le obedece tiene bendiciones. Y nosotros como ciudadanos del cielo tenemos la enorme satisfacción que un día estaremos gozando de vida eterna con nuestro Señor. Y esa es una de las esperanzas y una de las glorias que nadie puede evitar. Entonces no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la Biblia más adelante, sino que procuremos haciendo el bien cuanto más podamos. Por su parte, yo quisiera recordarles en el libro de Salmos, en el capítulo 73, hay uno de los escritores de los Salmos más sobresalientes. Su nombre es Asaf. Y Asaf decía que cuando él miraba prosperar a los impíos, él decía, por poco mis pies resbalan. Y él se preguntaba y decía, Señor, ¿por qué aquel que te menosprecia parece que está en mejor posición que nosotros? Él llegó a sentir envidia de aquellos que eran impíos, de aquellos que eran pecadores. Pero más tarde Asaf reconoce que dice, tú eres mi herencia, mi porción es Jehová. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice Asaf, sino solo a ti, mi Jesús, mi Señor, mi Jehová. Y cuando nosotros reconocemos, hermanos, que Jehová es nuestra porción, que Él es nuestra herencia, es lo mejor que puede haber para nosotros. Quizás en este mundo por practicar la justicia nosotros seamos perseguidos y seamos señalados y criticados.
pero hay recompensa por eso en los cielos. Este mundo caído tal vez no nos puede dar esa recompensa que nosotros quisiéramos que nos dieran por practicar la justicia. Pero honestamente, más adelante nos va a decir Salomón que no hay nadie que practique el bien y que no peque. Poniéndonos también de ese lado de que nosotros también somos vulnerables al pecado. Simplemente, hermanos, reconozcamos que somos frágiles, somos finitos, tenemos nuestras propias debilidades y que apartados del Señor no somos nada. Todo árbol buen plantado a orilla de un río, dice el salmista, que está ahí a las orillas de ese río, se está alimentando de esa agua todos los días. Y ese árbol está bien plantado, no hay quien lo mueva de ahí, sus frutos son conforme a su tiempo. Y si nosotros nos apartamos de esa fuente de agua viva que es Jesús, entonces estamos sin esperanza. El predicador decía en el versículo 15, hermanos: todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hoy podemos mirar, hermanos, que tristemente a las personas buenas les ocurren cosas malas. Y a veces no tenemos ninguna explicación y Salomón llegó a esa conclusión y dijo: ¿saben qué? Todo esto es vanidad. Esto sucede también aún en este mundo debajo del sol. Pero como decíamos hace rato, hermanos, nosotros los que hemos decidido practicar la justicia, que espero que lo estemos haciendo, ¿verdad? Como seguidores de Jesús, tenemos esperanza. Tenemos una vida llena de esperanza en el futuro, donde Cristo Jesús va a ser el que nos va a coronar de gloria por practicar la justicia. Versículo 16, vaya conmigo al 16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Algunos comentaristas sugieren que Salomón está aquí aconsejando a tener un equilibrio en cuanto a la justicia y en cuanto a la sabiduría. La palabra demasiado y exceso hablan acerca de la exageración. Hay personas que se han quedado en la ruina por considerarse buenos. Hay personas que literalmente a veces abandonan todo lo que tienen por querer ser bueno. Y Salomón nos da un consejo ahí, que evitemos el ser demasiado justos. No está diciendo que no lo seamos, que no seamos justos, sino que tener ese equilibrio, ese balance, donde a veces los que por nosotros por querer deshacernos de lo que ya tenemos, a veces nosotros tenemos que ser sabios para saber a quién darlo y cómo darlo. Y no todo el tiempo, hermanos, tenemos que dar. Tenemos que tener ese conocimiento, ese equilibrio de parte de Dios. Obviamente es un equilibrio que solamente la sabiduría puede dar. Algunos comentaristas sugieren que este versículo 16 en cuanto a la justicia y a la sabiduría es que si eres santurrón, que no exageres. Y la idea de esto, hermano, es de que si tú conoces de la sabiduría y tú conoces de la justicia, pues aplica lo más que puedas a tu vida. Salomón también ve que esto es algo sin sentido en el versículo 16. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. Las dos cosas, la exageración de ambas cosas a veces nos puede llevar a la ruina. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. En el verso 17 es muy parecido al 16, solo que hablando de la maldad. En el versículo 16 nos habló acerca de la justicia y de la sabiduría, y en el verso 16 nos está hablando de la maldad y de la insensatez. La insensatez en algunas Biblias lo van a traducir como algo tonto, torpe o estúpido. Y no es que sea algo grosero, sino que Salomón tampoco nos está incitando aquí a que hagamos maldad, sino que él sabe que somos pecaminosos. Él sabe que en el menor descuido estamos practicando la maldad. Y él dice: procura, evita de no ser demasiado, de hacer demasiado mal.
ni seas tonto, por así decirlo, ni seas insensato. Y hoy en día, hermanos, en nuestros días podemos mirar que personas jóvenes, muy jóvenes de edad, que se han metido a ciertos grupos dilectivos, no avanzan a sus 30 años. Han muerto rápidamente. Su paso por este mundo es fugaz. Y no quiere decir que los que practican el bien también no mueran a temprana edad, sino que simplemente que si estás metido en esta situación de que practicas la maldad, es más probable que tu vida sea más corta. Al igual que el verso 16, que no seamos demasiados justos, dice el 17, no hagas mucho mal. Evita la maldad, evita también ser insensato. Hermanos, la insensatez muchas veces nos llevan a hacer cosas que más adelante nos vamos a arrepentir, que más adelante vamos a estar dándonos contra la pared. Entonces él dice, evita. Y luego, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? En el verso 17, el predicador nos invita a que evitemos, a que procuremos no hacer el mal. En el verso 18, hermanos, dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El predicador no ha cambiado de tema, hermanos. Miremos las advertencias del verso 18 y el mandato que encontramos ahí. Dice el verso 18, bueno es que tomes esto. ¿Qué cosa? Acaba de hablar del verso 17 de que no hagamos mucho mal, y en el 18 dice, bueno es que tomes esto. Evita hacer estas cosas, evita a practicar el mal o hacer mucho mal. Y el verso 18 dice, y también de aquello no apartes tu mano. Y el versículo 18 con esa frase nos está invitando a regresar al verso 16. El verso 16 nos dijo que no seamos demasiados justos ni seas sabio con exceso. Pero no nos está diciendo, hermanos, el verso 17, que dejemos de practicar lo bueno. En el verso 18 hay un mandamiento que dice, no apartes tu mano. En otras palabras, si vamos a hacer el bien, hermanos, lo hagamos, pero seamos inteligentes para hacerlo. Y no dejemos tampoco de hacer aquello, de hacer lo bueno. Practica la justicia, dice Salomón. Busca la justicia. Aquí encontramos un mandato. No apartes tu mano. Vayamos a Santiago 1:27, hermanos. Y si alguien me encuentra, si me lo puede leer, por favor. Santiago 1:27. Gracias, hermana. Entonces muchas veces expresamos que Jesucristo no es una religión, ¿verdad? Y así lo es. Decimos que es una relación, mas sin embargo, Santiago conecta esa relación de Jesús con sus seguidores con religión. Pero fíjense que la verdad, si queremos seguir una buena religión, dice Santiago, la religión pura y verdadera, dice esta versión, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. Entonces, si vamos a hacer el bien, hermanos, comencemos por ahí. Comencemos por los huérfanos, comencemos por las viudas, comencemos. También el apóstol Pablo nos va a decir que si hay necesitados dentro de la iglesia, que comencemos primeramente con los de la fe. Así que si queremos practicar la justicia, la bondad, el amor, comencemos con lo que Dios nos ha puesto por delante primeramente. En el verso 18, hermanos, también Salomón nos da una alternativa que no es negociable. Mire el versículo 18, dice,
porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Miremos esa relación de causa y efecto. La causa es que todo aquel que a Dios teme, y el efecto es saldrá bien en todo. Porque a veces, muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. Es cierto que a veces Dios es soberano y Dios mira de antemano lo que es mejor para nosotros. Pero hay muchas cosas que no nos salen como queremos porque no tememos a Dios. Esa es una de las verdades que muchas veces nosotros hemos omitido voluntariamente. Sabemos que nuestra relación con Dios no es perfecta, no está bien, y aún así, hermanos, queremos que las cosas nos vayan bien. Y aquí dice el predicador, dice en el 18, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Quiere que le vaya bien en todo, hermanos? Pues tema a Dios. Vayamos a Deuteronomio 6.1, hermanos. Deuteronomio 6.1 y 2. Si alguien lo puede leer, hermanos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando de todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Gracias. Y en Deuteronomio 6.1 y 2 nos dice que los que temen a Jehová guardan los estatutos y los decretos de Dios. Pero fíjese que eso no nada más es así, nada más, sino que trae recompensa. Dice el verso 2 al final, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, queremos ver bendición de parte del Señor, pues apliquemos estos mandamientos a nuestra vida, estos estatutos. Vaya ahí conmigo a Deuteronomio 2.24. Si me gana, hermanos, puede leerlo, por favor. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Gracias, hermano. Vayamos ahí a Deuteronomio 10, del 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gracias, hermana. Entonces, los versos que hemos leído, hermanos, de Deuteronomio, hermanos, miramos que hay recompensas por medio de la obediencia de los estatutos y los mandatos de Dios. Queremos que nos vaya bien, pues hay que obedecerlos, hay que aplicarlos a nuestra vida. A veces tristemente los conocemos, pero los omitimos. Y ahí Dios no trae bendición, no trae prosperidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando Dios nos llama a la obediencia es porque nos ama. Porque Él ha querido que nosotros vivamos en obediencia a Dios. Lo contrario de obediencia sería desobediencia. Y humanamente hablando, todos estamos expuestos a desobedecer a Dios en cada segundo de nuestra vida. Es por eso que el Señor nos toma muy en serio en darnos estos mandamientos. Salmos 33, 18 y 19, hermanos. Si alguien llega ahí, por favor, si me lo puede leer, por favor. Salmo 33, 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Gracias, hermana. Según el versículo 18 que leyó la hermana, dice aquí el ojo de Jehová. ¿Sobre quién, hermano? Sobre los que le temen. Y ese temor, hermano, es un temor reverencial a Dios. Un temor. Hablábamos esta semana, el día de ayer, cómo la palabra proscuneo, cómo
nos invita a acercarnos a Dios de una manera reverente, de una manera postrada ante Él. Pero no solamente miramos eso, sino que la palabra proscuneo también significa rendir culto a alguien mayor que nosotros. En este caso es a nuestro Dios. Y la palabra proscuneo, que también es adoración, significa también besar al Rey. Entonces estas tres cosas van juntas de la mano. Nos acercamos a Dios reverentemente, con temblor y temblor, porque sabemos que Él lo merece, porque sabemos que Él es digno, porque sabemos que Él es Rey, pero también Él nos da ese acceso de poder acercarnos y besarlo. En el verso 18 que acaba de leer la hermana, en el Salmo 33, he aquí que el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, sí, la misericordia de Dios se extiende sobre justos e injustos, eso es cierto, y la Biblia lo dice, pero cuánto y más sobre aquellos que le temen, cuánto y más sobre aquellos que esperan en Dios. Regresando ahí a Eclesiastés 7, hermanos, 18. Dice el verso 18, porque aquel que teme a Dios teme, saldrá bien en todo. Así que venga, decía el apóstol Pablo, sea la muerte, sea la vida, sea lo que venga, en algo estamos seguros, que estamos en Cristo Jesús. Verso 19, hermanos, vaya conmigo al verso 19 de Eclesiastés 7. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Nuevamente el tema de la sabiduría, vamos a ver que permea en todo el libro de Eclesiastés. Y este comparativo es muy interesante. El predicador de Eclesiastés, que también fue rey, un hombre sabio, él dice que un hombre sabio vale más que 10 poderosos. Eso es muy interesante, hermanos, porque siendo un rey, este hombre sabía que el poder militar era esencial en su gobierno. De hecho, todos los gobiernos tienen un poder militar y cada uno se considera a sí mismo, a su oponente. Es decir, cada uno puede decir, yo puedo tener tantos militares y sé la capacidad militar que tengo. Mas sin embargo, Salomón dice, ¿saben qué? Prefiero a un solo sabio y no a 10 poderosos. Pero ¿por qué Salomón llega a esta conclusión? Miremos en el capítulo 9 del 13 al 16. Ahí mismo en Eclesiastés. Eclesiastés van a contarnos una experiencia que él fue testigo. Verso 13 al 16 del capítulo 9 de Eclesiastés dice así. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Esta pequeña historia que nos narra aquí Salomón, no se nos dice cómo el hombre libró aquella ciudad de esta invasión, pero sí se nos dice que echó mano de la sabiduría. Entonces miramos que la sabiduría puede ser más potente que miles de armas alrededor. Y Salomón llega a la conclusión en el verso 19 que un solo hombre, dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ahora note que el versículo 19, hermanos, este sabio se está fortaleciendo. Y la idea es, como todo atleta que va a un gimnasio, él está fortaleciendo sus músculos siempre, está en constante ejercicio. Si la sabiduría se deja de buscar, hermanos, también se corre el riesgo de perderla. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. También Eclesiastés
7 nos recuerda que el hombre sabio, con toda su capacidad en la sabiduría, también peca. Para mostrarnos las limitaciones que tenemos los hombres, hermanos. Hoy en día hay mujeres y hombres muy capaces, muy sabios, muy inteligentes, pero aún así el hombre más sabio del Antiguo Testamento, llamado Salomón, miró que hay limitaciones en los hombres. Hablábamos el miércoles de los coeficientes más sobresalientes en nuestra época. Se hablaba de un Albert Einstein, de un Isaac Newton. Hablábamos de personajes que han pasado a la historia por su alto coeficiente intelectual y en sabiduría. Sin embargo, estos hombres están limitados en su sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios los ha limitado. Y Salomón no se va a quedar callado respecto a este comentario, porque más adelante va a decir él que llegó al límite de su sabiduría y vio que la sabiduría era profunda, no había manera de cómo él llegar a tocar fondo. En el verso 20, hermanos, vemos que todo sabio necesita a Dios. Tanto el insensato como el sabio van a un mismo lugar, pero ambos necesitan de un Dios. Necesitan a un redentor en su vida. Vamos a Romanos 3:23, hermanos. Nos va a mostrar cuál es el estado pecaminoso del hombre, aún con toda su sabiduría. Si alguien lo tiene, por favor, si nos lo puede leer. ¿Alguien lo encontró? 3:23. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, hermano Guillermo. Entonces, ¿cuántos pecaron, hermanos? Todos. El apóstol Pablo nos dice, ¿saben qué? No hay manera de cómo llegar a ser salvos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que el sabio y el insensato necesitan a Dios en su vida. Por cuanto todos pecaron. Vayamos a 1 de Juan 1:8, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gracias, hermana. Entonces, este es uno de los contrastes más directos a nuestra vida. Porque a veces nosotros pensamos que sí hemos sido justificados gracias a la obra redentora de Dios. Y un día vamos a ser glorificados. Hoy estamos siendo santificados. Pero sigue habiendo pecado en nuestra vida. Y el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero el apóstol Juan no se va a quedar ahí. Porque más adelante en la misma carta nos va a decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, todo hombre insensato o sabio necesita de Dios en su vida. Ninguna parte de las escrituras, hermanos, glorifican la sabiduría del hombre, pero sí nos invita a buscar de ella. Nos invita a ejercitar la sabiduría, a pedirla si no tenemos. Pero las escrituras sí nos muestran que un hombre, una persona sabia, puede corromperse. Hemos leído en los versículos del capítulo 7 anterior, en el verso 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Aún las personas sabias están expuestas a corromperse. Entonces, ¿cuál es el antídoto para no llegar a corromperse? Meditar en la palabra de Dios. Asegurarse que está haciendo lo correcto porque lee la Biblia, porque está convencido de que la Biblia lo va a guiar a toda verdad. De lo contrario, hermanos, cualquier sabio lejos de Dios es simplemente un insensato más. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. En otras palabras, hermanos, no hagas caso a chismes. Cierra tus oídos. Sí, habrán cosas que se van a decir de ti que son verdad,
Pero a lo demás cierra tus oídos. Pero esas cosas que hablan de ti, que son verdad, ocúpalas para hacerlas bien. Ocúpalas para corregir tu vida, para corregir mi vida. Muchas de esas cosas que dirán de nosotros a lo mejor es mentira. No te preocupes por esas cosas. Es más, el predicador aquí en el versículo 21 dice, así evitarás que si un día tu siervo, tu esclavo, tu empleado habla mal de ti, pues no le tomes tanta importancia. No envenenes tu corazón. Y tristemente a veces nosotros nos hemos envuelto en estas cosas. Y la invitación sigue siendo la misma, porque Santiago más adelante nos va a decir que si nosotros pudiéramos refrenar nuestra lengua, entonces seríamos perfectos. Sin embargo, hermanos, el argumento que pone el versículo 22 aquí de Eclesiastés, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otras muchas veces. Así que analicemos cuántas veces nosotros hemos hablado mal de otras personas. No queramos que hablen mal de nosotros, pues no hagamos lo mismo. Pero lo cierto es de que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, la tendencia es muy alta a hacer esto. Sin embargo, dice el versículo 28, tampoco apliques tu corazón. Pero la realidad sigue siendo la misma, que entre más escuchamos, parece que más nos dan comezón de oído, queremos escuchar más. Parece que nuestra tendencia es esa. ¿Por qué no buscamos más de lo bueno cada día de Dios? ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia un día que queramos escuchar chismes y leemos un pasaje de la Biblia? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es pecaminosa, mas sin embargo la podemos contrarrestar leyendo la palabra del Señor. En el versículo 5 del capítulo 7, fíjense que dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es más, si alguien se acerca a ti para darte un consejo y para aconsejarte, no lo tomes a mal. Dale gracias a Dios, porque ha usado a esa persona quizás para un buen consejo, aunque no te guste. Pero tienes que verlo de la manera positiva. A veces se nos acerca a alguien para darnos un buen consejo y nuestra primera reacción es como que si él anduviera muy bien. O como que si él fuera perfecto. Y realmente no lo somos, pero a veces Dios nos usa a alguien para que se acerque a nuestra vida para corregirnos. Y debemos de darle gracias a Dios, hermanos, porque Dios se preocupa por sus hijos. Porque de lo contrario, no seríamos hijos de Dios. Le daría igual que nosotros hiciéramos y deshiciéramos. Cuando nosotros aconsejamos o regañamos a un hijo es porque queremos verlo bien. El verso 22. Vayamos ahí al Salmo 34:3, hermanos. Hoy vamos a estar mirando algunos versículos más. Y miremos cuál es el consejo del salmista. Salmos 34:13. Ahí el que llegue primero que me ayude, hermanos. 34:13. Sí. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Entonces, hermano Carlos, eso es una opción que nos está dando el verso 13 del 34 del Salmos. Es un mandamiento, hermano. Un mandamiento. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vayamos ahí a 1 de Pedro 3:10. ¿Qué nos dice? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Muy parecido. Dice el verso 10 que leyó el hermano. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, son advertencias, hermanos, que tenemos ahí en la Biblia para que nosotros aprendamos a controlar aún nuestros propios miembros de nuestro cuerpo. ¿Cuántos pleitos no se evitan o no se hubieran evitado si la persona no hubiera hablado de más o no hubiera inventado algo? ¿Cuántas relaciones estuvieran aún juntas si nuestra lengua no fuera tan ligera? De hecho, nos invitó Eclesiastés en capítulos pasados a hablar menos y a escuchar más.
Vayamos al verso 23, ahí del capítulo 7. Dice el verso 23, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Este verso nos muestra las limitaciones del predicador. Aunque es reconocido en el Antiguo Testamento como el hombre más sabio, él llegó al punto de decir, ¿saben qué? Es absurdo todo, comprender todo, no puedo entenderlo todo. Debajo del sol, hermanos, los hombres están limitados. Y él ha reconocido su limitación y dice en el verso 23, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Llegó el momento en que este hombre, yo al menos cuando llegué al versículo 23 dije, ya no va a seguir hablando de lo mismo, pero más adelante vamos a ver que vuelve a recobrar el tema de la sabiduría. Pero llegó el momento de decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no vamos a comprender y que nadie va a comprender en esta vida. Son ilimitadas para nosotros. Este hombre reconoció su incapacidad de poder entender todas las cosas que pasan debajo del sol. A mí, en lo particular, a veces me gusta escuchar algunas frases que tienen cierta sabiduría. No sé si usted es igual que yo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros a veces hemos visto que postean ahí a un oriental, un occidental ahí, diciendo una frase ahí, pues aparentemente sabia. Pero la aplicas cuando estás pasando por una situación que él está diciendo. De hecho, la pegas y la copias y la pegas ahí para que tú también te des a conocer con esa frase. Es muy común que a veces suceda esto. Sin embargo, a veces nosotros, hermanos, no entendemos del todo lo que pasa en nuestra vida. El por qué suceden las cosas. Sí, a veces entendemos cierta área o cierta parte de los que nos suceden. Hablo de todas las circunstancias que nos rodean, no específicamente de una. Pero honestamente nadie ha llegado al fondo de por qué suceden esas cosas. Solamente Dios conoce eso. Y aquí el predicador está llegando a la misma conclusión. He visto todas estas cosas. Nos habló acerca de lo material, nos habló acerca de las cosas que él hizo para ver si él podía saciar ese vacío que tenía dentro. Y él dijo, todo es vanidad, no tiene sentido. En el verso 23 ha reconocido él sus limitaciones. En el verso 24, hermanos, dice, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? La pregunta de este versículo implica que las personas buscarán entender respuesta a lo que ocurre debajo del sol. Pero es una pregunta retórica y no hay quien pueda entenderlas, no hay quien pueda profundizar en ellas. Versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Nuevamente parece que en el versículo 23 él ya había dejado la sabiduría ahí. ¿Saben qué? No lo pude hacer. Sin embargo, en el versículo 25 comienza otra vez a dedicar su corazón para saber, para examinar y para inquirir la sabiduría y la razón. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos esto? ¿Cuántas veces sabemos, examinamos e inquirimos? ¿Saben que son tres cosas diferentes? La primera, saber, significa conocer a primera vista. La segunda, examinar, es profundizar un poco más allá. Y la segunda, inquirir, es meditar en eso. Y él ha puesto su corazón a hacer estas cosas. De hecho, hermanos, cuando usted va a pasar por el libro de Eclesiastés, se va a dar cuenta que es una tesis completa de cómo alguien se preocupó por dejar este libro escrito para nosotros, para que pudiéramos entender que toda la vida del hombre se reduce a temer a Dios. El verso 26. Y he hallado más amarga
que la muerte a la mujer cuyo corazón en los lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y eso, hermanos, es bastante difícil. Créanme que a veces hablar de esto en nuestro tiempo es bastante delicado, porque muchas mujeres han de decir, el predicador era un misógino. No quería a las mujeres, las odiaba. Y ciertamente no es así. Vamos a analizar este texto. Y ella ha hallado más amargura. Fíjese la comparación entre la mujer y la muerte. Obviamente, hermano, no está hablando de una mujer virtuosa. Está hablando de en alguna otra versión, si usted lo lee en la traducción del lenguaje actual, va a decir la mujer mala. Hablando de aquellas mujeres que atrapan al hombre, ¿verdad? Aquellas que buscan pervertir al hombre. Pero dice aquí, y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Ahora, esa palabra amarga habla del ajenjo, del agua que no es potable, de una agua amarga. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿creen que el harén que tenía Salomón dentro de todas esas mujeres, encontraría alguna mujer capaz de comprenderlo? Posiblemente no, porque buscó muchas mujeres. Porque él más adelante, miren, en el 9:9 va a dar un consejo, un mandamiento ahí. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces, este hombre no encontró placer aún en este tipo de personas. Vayamos un poquito ahí a Primera de Reyes 7:14, hermanos. Perdón, Primera de Reyes 11:4. Y miremos un poco de la vida de Salomón. Si le quiere leer, hermano, por favor, Primera de Reyes. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El 5, hermano. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. El 6. E hizo Salomón lo malo a los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y el 7, hermano. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y el 8, ahora sí, el último. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, es muy probable que las mujeres extranjeras, dice aquí, de otros lugares, inclinaron el corazón de Salomón a adorar a otros dioses. De hecho, así fue. Entonces, regresando a Eclesiastés 7, él mismo experimentó esto, hermanos, que la mujer mala o las mujeres que no temen a Dios, la mujer virtuosa, es más amarga que la muerte. Y aquí la idea del verso 26 es que las manos de esta mujer es como alguien, como un cazador. Como un cazador. Mire, también la mamá de Lemuel, no Mirna, el rey Lemuel, en Eclesiastés, en Proverbios 31. Ahí sí va conmigo primero y me gana. En el verso 2, hermanos. Y el verso 3. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Ahora vaya al verso 10 conmigo, léalo, hermano Carlos, por favor. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gracias, hermanos. Entonces, la mamá de ahí del rey Lemuel
aconsejando a su hijo, ¿verdad? Que es un rey. Y ella llega en el verso 10 y le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No que no haya, sino que es como las piedras preciosas. Es muy difícil de encontrarlas. En el verso 26 de Eclesiastés 7, hermanos, hay un dato muy importante. Que este tipo de mujeres de la que habla Eclesiastés están ahí para desviar el corazón del hombre. Pero dice el verso 26, el que agrada a Dios escapará de ella. Según algunos comentaristas, dicen que Eclesiastés es la carta de Salomón ya de una vida después de haber experimentado todo su desvarío, y después él llega al reconcilio con Dios, ¿verdad? Él busca a Dios de todo corazón. Y si es así, hermanos, él experimentó en carne propia todo lo que esto acarreaba. La inclinación hacia otros dioses, porque las mujeres inclinaban su corazón a adorar a otros dioses. Pero dice ahí, el que agrada a Dios escapará de ella. Pero también dice ahí, mas el pecador quedará en ella preso. Así que Salomón puede estar en los dos lados. Se puede ver como aquel que agradó a Dios después de haber experimentado, y también se puede ver como aquel pecador que quedó preso en un tiempo por vivir de una manera no piadosa. En el verso 27, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas por una para hallar la razón. Pensando las cosas una por una para hallar la razón. Entonces, hermanos, él está evaluando cada situación de la vida, cada circunstancia. Y de la nada, si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 26, él da la conclusión acerca de esta conducta de este tipo de mujeres. Pero en el verso 28, hermanos, dice, lo que aún busca mi alma y no la encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas, estas nunca hallé. Y yo les decía hace ratito que era un poquito un pasaje muy complicado en nuestros días, porque algunas mujeres pueden decir, ¿cómo que no hay mujeres de este tipo? Salomón está mal, ¿verdad? Pero no, hermanos, ahí dice que un hombre entre 1000, eso no es ningún orgullo. Lo que nos está diciendo ahí Salomón, que ambos han sido corrompidos por el pecado. No hay ningún motivo por el que el hombre diga, no, ahí dice que nada más un hombre entre 1000, es casi comparado con nada, hermanos. Ambos, tanto el hombre como la mujer, hermanos, necesitan a un Dios. Necesitan a Dios en sus vidas. Y él no ha encontrado, aunque encontró a un hombre, ahí dice, con sabiduría, y a una mujer que no la encontró con sabiduría, eso no quiere decir que el hombre sea mejor que la mujer. Por el contrario, se espera que todos los hombres sean capaces de tener sabiduría. Ahora regresemos al contexto cultural del tiempo de Salomón. En aquel tiempo las mujeres eran marginadas, solamente se dedicaban a ciertas áreas donde eran específicos. No había una educación equivalente a la de los hombres como hoy en día. Y en estos días que sí la hay, ahora la mujer también se quiere poner por encima de los hombres. Entonces, a la conclusión que llegamos, hermanos, es de que el hombre y la mujer necesitan a Dios en su vida para mantenerse firmes en una sola posición en el rol que Dios les ha dado. Cada uno respetando sus respectivos roles. Verso 29. Y de haber dado un devocional, hermanos, creo que hubiera comenzado por el versículo 29, porque dice de la siguiente manera: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No hay ninguna excusa de parte de Salomón aquí en este verso. Él llega a la conclusión, ¿saben qué? Desde el inicio, desde Adán y Eva, el Señor ha creado al hombre y a la mujer.
perfectos, rectos delante de Dios. Pero ¿qué ha pasado? Ellos buscaron ser sus propios dioses. Ellos buscaron ser ellos querían obedecerse a sí mismos, buscando sus deleites, sus pasiones. Vaya conmigo a Génesis 1:27. Génesis 1:27, hermanos. Ahí sí lo encuentran, por favor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿cómo los crió? A su imagen, varón y hembra. Ahora vaya conmigo ahí mismo a Génesis. Génesis 3, 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias, hermanos. Mientras que en el 1:27 vimos que Dios los hizo perfectos, ya en el 3, 6 y 7 vemos cómo la codicia entra por los ojos de Eva. Una vez más, hermanos, no es menor la mujer que el hombre. Nos muestra ahí la insuficiencia de ambos, tanto del hombre como de la mujer, para poder tener esa sabiduría que viene de Dios. Termino con lo siguiente, hermanos, en el verso 7:29. Una de las cosas que el predicador nos dijo es que ha reconocido algo, que Dios hizo al hombre recto. Y eso quiere decir con integridad, con sabiduría, con honradez. Pero pasó algo ahí, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, hermanos, le pidamos a Dios sabiduría. Busquemos la sabiduría que viene de parte de Dios, no de parte de los hombres. Le pidamos al Señor que sea Él que nos envista de su sabiduría que viene de Él. En Santiago vamos a mirar también que si alguno es falto de sabiduría, dice que se la pidamos a Dios y Él la da en abundancia. Pero que la pidamos con fe, hermano. Con fe, amén. Gracias, hermano. No dudando, ¿verdad? No dudando. Entonces, hermanos, hasta ahí quedamos. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Y ¿por qué no oramos para ser despedidos, hermanos? Amantísimo Señor que estás en los cielos, gracias por esta lección, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seas el centro, Señor, de nuestra vida. A que podamos, Señor, deleitarnos en lo que nos has dado, a tener un placer, Señor, dentro de tus linderos, de tus parámetros, Señor. Que podamos nosotros, Señor, disfrutar de aquello que legítimamente, Señor, nosotros hemos, Padre, trabajado, hemos estado, Padre, procurando tener ese deleite, Señor, que viene de ti, Señor. Danos capacidades, Señor, para entender algunas circunstancias en las cuales nos encontramos, Señor, y aquellas que pensamos que no vienen de parte de ti, Señor. Que seamos capaces de discernir, Padre, ese tipo de circunstancias. Y que creamos, Señor, que usted está en todo momento en control de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado este tipo de enseñanzas en estos libros, Señor, como Eclesiastés, donde este hombre, Señor, se preocupó para escribir y que estas enseñanzas quedaran, Señor, al alcance nuestro, Señor. Y no preocuparnos tanto, Señor, por el futuro, por el pasado, por el presente, sino que nos centremos en lo que tú nos has dado, Señor, en las provisiones que vienen de ti, Señor. Gracias. Alimenta, Señor, nuestro espíritu cada día, Señor. Danos esa fuerza para seguir adelante. Padre, que el resto de la semana, Señor, sigamos glorificando tu nombre, exaltándote, Señor, a través de lo que hacemos. Gracias, Señor, y yo sé que estamos faltos de sabiduría, Señor, ayúdanos y danos, Señor, esa sabiduría, Señor, que necesitamos
Padre, ayúdanos a leer tu palabra, que es de donde obtenemos la verdadera sabiduría, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.